Tenemos un invitado especial, al director de jóvenes desde la Asociación Noroccidental, Misión Noroccidental. Está nuestro amigo y pastor, el pastor Juan Carlos Leiva, a quien le invitamos para que podamos escuchar la bendición de Dios a través de su palabra y de los labios del pastor. Así que bienvenido, pastor Juan Carlos Leiva. Este es su tiempo. Los jóvenes de Sinaloa, estamos para escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Asael. Un saludo para todos los jóvenes de Sinaloa, hasta aquella tierra que me encanta. A mí me gusta mucho Sinaloa, ¿saben por qué? Porque yo me casé en Sinaloa. De hecho, mi esposa es de Mazatlán, así que nos casamos allí en Mazatlán y pues nos encanta de repente ir de vacaciones a ver a su familia y cada que se puede, pues excelente. Saludos a toda la gente de Sinaloa. Tengo varios buenos amigos. No voy a mencionar más que a uno para hacerlo sentir especial. Un saludo para mi amigo Víctor Iván Araujo de Los Mochis, Sinaloa. Nos tocó coincidir allí en el Colpac. Nunca me pudo ganar en el básquetbol y en el béisbol, pues como jugábamos juntos, le iba mejor. Pero pasamos, ¿y sabes dónde? ¿En qué otra cosa nunca me pudo ganar, muchachos? En la raqueta. Si no, pregúntenle y van a ver. En fin, muchachos, qué gusto estar con ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora, para lo cual voy a invitarles a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre Santo, en esta tarde vamos a estudiar tu palabra y suplicamos de tu bendición. Acompáñanos, Señor, dirígenos con el Espíritu Santo. En Jesús, amén. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver acá una presentación. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que ya trató el foro, que es precisamente de la tentación. La tentación, lo cual es inevitable pero inofensiva. Y vamos a tocar 4 puntos muy importantes. Pero primero vamos a repasar la siguiente pregunta. ¿Qué es la tentación? Ya vi que algunos respondieron muy acertadamente en el foro y también a través del chat del Facebook. Gracias por participar. Pueden seguirlo haciendo. Yo estaré viendo algunos de sus comentarios. Aquí voy a poner la pantalla enfrente, de hecho, para poder observar algunos de sus comentarios y poder interactuar un poco más. ¿Qué es la tentación? Miren, debemos dejar en claro que no todo lo que se nos antoja es tentación, queridos jóvenes, no todo. Tentación tiene que ser algo con estas características. De acuerdo al pastor Swindoll, él dice que es el acto de incitar a hacer el mal mediante una promesa de placer o ganancia. Es decir, no todo lo que se nos antoja es tentación, pero si aquello que se nos antoja hacer es malo, va en contra de la ley de Dios, entonces eso sí es una tentación. ¿Por qué? Porque nos está invitando a hacer lo malo, nos está invitando a desobedecer a Dios. Y por supuesto, para que sea tentación debe ofrecernos una ganancia o placer. Ahorita vamos a explicar un poco más esto. Pero entonces, muchachos, por ejemplo, si yo tengo sed y tengo ganas de tomar agua, eso no es una tentación. Pero si tuviera ganas de tomar otro líquido que daña mi salud, entonces sí es tentación, porque estaría yo violando los mandamientos de Dios, estaría atentando contra mi propia salud. Vamos a avanzar. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tentación? Voy a invitarles a que vayamos a Santiago 1, 13 y 14. El libro de Santiago está después del libro de Hebreos. Vamos al libro de Santiago, versículo 1, 13 y 14. Voy a esperar a que lo busquen unos segundos. Santiago 1, 13 y 14 dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy bien, miren, a ver, disculpen, aquí le presioné fuera de tiempo. De acuerdo a lo que leímos, hay 4 aspectos que vamos a destacar. Vamos a avanzar rápidamente con el primero. Número 1, la tentación es inevitable. La tentación es, ¿qué dijimos? Inevitable. Inevitable, es decir, todos vamos a enfrentarnos a la tentación, todos. Por eso Santiago dice cuando alguno es tentado, no dice si alguno llega a ser tentado, si alguno es puesto en tentación, no, dice cuando alguno es tentado. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a estar en tentación. ¿Quiere decir esto entonces que mientras vivamos en este mundo de pecado gobernado por Satanás, nosotros no podremos evitar la tentación? Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Habrá algún lugar sin tentación? Piensen, por favor. A ver, voy a esperar a que pongan unas 2, 3 respuestas ahí en el chat. Piensen en algún lugar donde no haya tentación en esta tierra, que no sea el sepulcro, por supuesto, y a veces me dan respuesta el cielo, que no sea el cielo tampoco. Aquí en la tierra, ¿dónde no habrá tentación, muchachos? A ver, voy a esperar alguna respuesta. Una vez una hermana me dijo, pastor, ya sé dónde no hay tentación, me dijo. ¿Sabe dónde? ¿Dónde? Le dije yo. En la iglesia, me dijo ella. En la iglesia, hermana, no hay tentación, le dije. ¿Estás segura? Y le pregunté a los demás hermanos en la iglesia, ¿ustedes creen que aquí no hay tentación? Y la gran mayoría dijo, sí, claro que hay tentación. Hay mucha tentación también, aún en la iglesia. ¿Tentación a qué? A ser irreverente, a distraerse, a estar criticando. Mira el vestido que trae la hermana, es el mismo del sábado pasado. Uy, otra vez va a predicar el hermano fulano desde que lo ven pasar a la plataforma. Todas estas son tentaciones y muchas más a las cuales nos podemos enfrentar aún en la iglesia. Ahora, sigue la pregunta allí. ¿Habrá algún lugar donde no haya tentación? Una vez escuché un dato bien interesante en un documental, en el cual se decía que los monjes de tiempo atrás buscaban una santidad en la cual ellos trataban de alejarse completamente del pecado y la tentación. Pero hubo un dato que llamó mi atención, porque dice que ellos se aislaban en un pequeño cuarto en el cual solamente tenían su cama para dormir, una pequeña mesa de madera, una silla, hojas de papel, tinta y pluma para escribir. ¿Y qué más creen? Una lámpara, de esas lámparas antiguas que tenían cristal con una vela en medio. Pero dice que esta lámpara tenía una doble función. No solamente era para iluminarse, sino también los monjes la utilizaban para cuando venía un pensamiento pecaminoso a su mente, ellos debían colocar su mano sobre el cristal caliente, de manera que el dolor que les producía en la mano ese cristal, hacía que se distrajeran del pensamiento pecaminoso que había llegado a su mente. ¿Qué significa esto? Que aún en medio del bosque, aún alejados de toda aparente tentación, podemos ser puestos en tentación. Allí acostados en nuestra cama en la noche sin nada que hacer, podemos ser puestos en tentación a través de nuestro pensamiento también. Entonces, nos queda claro que no hay ni un solo lugar en la tierra sin tentación. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que se puede pasar un día sin tentación? Un solo día. Un día en el cual ustedes crean que el diablo diga con todos sus demonios, miren, en este día, por favor, no vamos a poner ninguna tentación para el pastor Asael, o no vamos a poner ninguna tentación para el pastor Joel Salazar,
O para Fernando Valentín Franco, no le pongan ni una sola tentación. El enemigo de Dios jamás hará eso. ¿Por qué? Porque toda su energía, todo su afán está en hacernos caer. Todo su afán está en hacernos pecar. ¿Qué significa eso? Que él no descansa junto con sus demonios. Está puesto para ponernos 1001 tentaciones con tal de que cometamos pecado. Ahora, 1 hora sin tentaciones. ¿Quién de ustedes ha vivido 1 hora sin tentaciones? Yo creo que nadie, ¿verdad? Viene esta pregunta. ¿Habrá lugares con mayor tentación? Ya nos quedó claro que no hay lugar sin tentación. Pero ahora la pregunta es, ¿habrá lugares donde haya más tentación que en otros? Claro que sí. Los lugares donde abundan muchos pecados son lugares con mayor tentación. Les voy a poner otra, miren. ¿Será que yo mismo me expongo a la tentación? Tomando en cuenta estas dos preguntas, les doy un ejemplo. Imagínense a un joven de unos 14, 15 años que le dice a su mamá o a su papá, este joven está en la secundaria, alguien de la escuela, una muchacha, una compañera va a cumplir 15 años y le van a hacer su fiesta de 15 años como el sector secular la celebra. Y el muchacho, la señorita dice, papá, ¿me dejas ir a la fiesta? Es que todos los del salón van a ir y yo no quiero ser la única que no vaya. El papá, la mamá le dicen, hija, pero mira, allí va a haber alcohol, allí va a haber baile, probablemente hasta droga haya. Allí va a haber un ambiente lleno de tentación, va a abundar la invitación a pecar. Y el muchacho regularmente, ¿saben qué responde? ¿Saben qué responde cuando los padres le dicen, allí va a haber baile, va a haber alcohol, va a haber un montón de cosas, va a haber cigarro? El muchacho, ¿qué responde? Sí, papá, ya sé todo eso, pero yo nada más voy a ir a qué, dicen ustedes. Nada más voy a ir a ver, dice el muchacho. Y ¿saben una cosa? Yo les creo, jóvenes. Cuando ustedes dicen que realmente quieren ir a ver solamente quieren estar allí con sus compañeros, en el fondo de mi corazón yo les creo que solamente quieren ir a ver. Sin embargo, ¿sabes una cosa? El enemigo de Dios es muy astuto y aunque en tu corazón tú solamente tengas el deseo de ir a ver, de ir a acompañar a tu amiga, el enemigo de Dios sabe que colocándote en ese lugar rodeado de la tentación, si no pudiste soportar la tentación del grupo, la presión, al no asistir a los 15 años, imagínate ya que estés en el lugar y que venga uno tras otro a invitarte, dale un trago nada más, una probadita, vamos a bailar, que estén así por 2, 3 horas. El enemigo es muy astuto y va a hacer todo lo posible por hacerte caer. Por eso muchas veces nosotros nos ponemos o nos exponemos a la tentación yendo a lugares en los cuales sabemos que habrá gran cantidad de ofrecimientos a pecar. Número 2, Dios nunca nos mete en tentación. Número 2 de 4, Dios nunca nos mete en tentación. Dice Santiago, el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Claramente Santiago aquí entonces nos dice, si tú eres puesto en tentación, nunca digas que Dios es el que te está poniendo en la tentación. ¿Por qué Dios me puso esta tentación? No. Claramente él dice allí que Dios no tienta a nadie. Al contrario, el que nos pone en tentación, ¿quién es? Es Satanás, es el enemigo de Dios. Dios nos puede poner a prueba, que ese es otro tema, es algo diferente. Nos puede poner una prueba para fortalecer nuestro carácter. Pero invitarnos a pecar, eso es trabajo del enemigo de Dios solamente. Alguno de ustedes podrá preguntarse, oiga, pastor, ¿y por qué
¿Por qué el Padre Nuestro entonces dice, no nos metas en tentación? No nos metas en tentación. Y acá en Santiago dice que Dios nunca nos mete en tentación. ¿Saben por qué? Porque la traducción correcta para ese texto debe decir, no nos dejes caer en tentación o líbranos de la tentación. Esa es la traducción. La Biblia nunca se va a contradecir. Entonces nos queda claro que de acuerdo a lo que dice la Biblia en Santiago, Dios nunca nos mete en tentación. Llevamos 2 puntos de 4. El número 1 fue, la tentación está en todo lugar. Número 2, Dios nunca nos mete en tentación. Vamos con el punto número 3. Este punto es bien interesante. Número 3, la tentación es individual. Es individual. Dice el versículo 14 de Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esta palabrita rara y larga la utilizamos mucho en la iglesia, pero no muchos saben lo que realmente significa. Concupiscencia significa los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí entonces? Que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias debilidades, de acuerdo a sus propias tendencias y de acuerdo a sus propios deseos de pecado. Por ejemplo, miren, digamos que un domingo yo fui a jugar básquetbol, supongamos, y olvidé llevar agua. Sudo, corriendo y brincando, empiezo a sudar y tengo mucho calor. Cuando uno tiene calor, necesita hidratarse y quiere tomar agua, agua fresca. Como yo no llevo agua ese día, si alguien me ofrece una cerveza, un bote, una lata de cerveza bien helada, en mi caso, jóvenes, se los digo con sinceridad, para mí esa no es ni la más mínima tentación. Aunque yo esté bien sediento, me pone el diablo la tentación de una cerveza y a mí no me hace caer con esa tentación. ¿Por qué? Porque nunca me tomé una cerveza, nunca me emborraché, no le tengo sabor, no le tengo deseo por la cerveza, por lo tanto no se me antoja. Entonces para mí la cerveza no es una tentación. Pero ¿qué creen que va a ser el enemigo de Dios? Si para Juan Carlos la cerveza no es tentación, entonces le voy a poner esto otro que sí es tentación, y esto otro y esto otro. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios conoce nuestras debilidades y nos tienta entonces de acuerdo a los deseos de nuestra propia carne, de acuerdo a los deseos de nuestra pecaminosidad. ¿Qué significa? Que las tentaciones que yo recibo son muy diferentes a las de cada uno de ustedes. Algunos de nosotros podemos recibir tentaciones con respecto al alcohol, otros con respecto al cigarro. Para otros eso no es tentación, pero pueden recibir la tentación del chisme, de la mentira. Para otros eso puede no ser tentación, pero para otros puede ser la tentación el ir tras la pornografía, tras la falta de respeto a los padres, la tentación de no respetar el día sábado, la tentación de robar. Es decir, el enemigo de Dios, queridos jóvenes, tiene una infinidad de tentaciones para hacernos pecar. ¿Y sabes una cosa? Él te conoce bien y hace todo lo posible por hacerte caer. Por eso es que te coloca enfrente tentaciones que son atractivas para ti. Por eso es que son tentaciones, porque te ofrece algo que te quiere dar placer, algo que te quiere dar ganancia. Eso es una tentación. Y el diablo tiene un taller de tentaciones especializadas para cada uno de nosotros. Por eso, jóvenes queridos, nosotros debemos estar bien alertas. El enemigo de Dios no descansa ni un solo minuto, ni un solo momento para hacernos caer en pecado.
Por eso tú debes estar fuerte, debes estar consagrado a Dios. Vamos con la cuarta y última. Dice así: la tentación que conduce al pecado siempre sigue el mismo proceso, siempre lleva el mismo caminito. ¿Cuál es este caminito? Miren, se lanza la carnada, es decir, se te presenta aquí la tentación, lo cual es atractivo. Bien decía el pastor en el foro, creo que fue el pastor Salazar, bien decía, la tentación en sí no es pecado. Todos somos expuestos a la tentación, pero allí no hemos cometido pecado. Se comete el pecado si nosotros continuamos en esto. Miren, se lanza la carnada, tu deseo interno es atraído por esa carnada, te llama la atención. Número 3, mordemos esa carnada, es cuando ya cedes a la tentación. Y en el número 4, ¿qué creen que sigue después de haber cedido a la tentación? ¿Qué creen que sigue? A ver, pongan algún comentario allí para ver qué dice. Voy a esperar un momentito. ¿Qué creen que sigue después de haber cedido a la tentación? Se lanza la carnada, el deseo interno es atraído, mordemos esa carnada, es decir, caemos en la tentación, cometemos pecado. ¿Y saben qué es lo que sigue? Sufrimos trágicas y dolorosas consecuencias. Eso es lo que sigue siempre después de pecar. ¿Sabes por qué? Porque el autor del pecado, el que te pone en tentación, no lo hace para que tú seas feliz, sino todo lo contrario. Lo hace para dañarte, para hacerte sufrir, para alejarte de Dios, para alejarte de las bendiciones de Dios. Y por consecuencia, ¿qué es lo que viene? Es solamente dolor en tu vida. Eso es lo que sigue después del pecado. Esa es una realidad. Miren nada más. Vamos a Josué 7:21, con esto en mente. Miren. Vamos allá al Antiguo Testamento, Josué 7:21. Este versículo está hablando del caso famoso del pecado de Acán. Pecado de Acán, Josué 7:21. Dice así: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjense nada más. Se lanza la carnada. ¿Qué dijo Acán? Vi. ¿Qué cosa? Un lingote de oro, un manto babilónico muy hermoso. Los vio, la carnada fue lanzada. Después, ¿qué hizo Acán? Ahí en el versículo 21. Vi, luego dice, codicié. Es decir, su deseo interno tuvo atracción por estos artículos. Entró la codicia. Y luego dice, tomé, vi, codicié, tomé y después escondí, dijo Acán. Y saben una cosa, jóvenes queridos, ese es el proceso que siempre lleva al pecado. Ver, codiciar, tomar y después tratar de esconder, tratar de evitar las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestra desobediencia. Les doy un ejemplo más. Pensemos en el rey David. ¿Se acuerdan del grave pecado del rey David? Un día por la tarde, el rey se levanta de su cama después de haber tomado una siesta, va caminando por la azotea de su palacio y de repente observa que una mujer se estaba bañando. ¿Había pecado en eso, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Había pecado en solamente levantarse y por accidente ver que una mujer se estaba bañando? Hasta allí no había pecado. Si el rey se hubiera levantado, la ve, ay, está desnuda, y se voltea y se mete a su palacio de nuevo, el rey no hubiera pecado. Pero la carnada estaba siendo lanzada, su deseo interno fue atraído, él continuó observando, mandó traer a la mujer después de haber averiguado y después de haber recibido respuesta de que era una mujer casada. Se acostó con ella, es decir, mordió la carnada, y después de eso, jóvenes queridos, ¿qué sucedió?
tuvo que sufrir trágicas y dolorosas consecuencias. El niño que le nació producto de esa relación ilícita murió, y por si fuera poco, otros 3 de sus hijos murieron tiempo después también, de acuerdo a la sentencia que sin saber él mismo se había dictaminado. Es decir, 4 hijos murieron. Un dolor terrible. Yo pienso que como padres, el dolor más grande que uno puede afrontar es ver morir a un hijo. Ahora imagínate. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a producir eso, jóvenes. El placer que te produzca el pecado no se va a comparar con el dolor y el sufrimiento que te van a provocar las consecuencias de ese pecado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ver, codiciar, tomar y luego sufrir las trágicas y dolorosas consecuencias. Y así podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia, el caso de Sansón, el caso de Salomón también, el caso de Jacob y muchos más. Vamos, ¿qué hacer ahora ante la tentación? ¿Qué debemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero quiero que se queden con 3 cosas en su mente. Número 1, no la toleres. No juegues con ella, no toleres la tentación, absolutamente, para nada. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 12. Génesis 39, 12. Génesis 39, 12 dice así. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta es la historia de José. Ustedes la conocen muy bien. Cuando la mujer de su amo Potifar lo estaba invitando a pecar, a acostarse con ella, José se mantuvo fiel e inmediatamente la Biblia dice que huyó, que salió corriendo. Eso, queridos jóvenes, es no tolerar. Eso es no jugar con la tentación. Imagínense si José se hubiera quedado un poco y hubiera dicho, aquí me voy a quedar quieto mientras ella me coquetea, yo no voy a hacer nada, total que ya sé que no voy a caer. Eso hubiera sido lo contrario, eso hubiera sido tolerar la tentación. Y recuerden, cuando uno se coloca en el terreno del enemigo, jóvenes, el diablo tiene más de 6,000 años utilizando toda su inteligencia para hacernos caer en sus tentaciones. Somos presa fácil del enemigo colocándonos en su terreno. No toleres la tentación, no juegues con ella. Miren esta imagen que está acá. ¿Recuerdan quién fue este hombre? A ver si se acuerdan. Este hombre se llamó Steve Irwin. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo vieron en televisión. Los jóvenes lo vieron, no solo los chavorrucos, porque no hace mucho de esto, hace algunos años. Este hombre inclusive tenía un zoológico en Australia y se hizo tan famoso que llegó a tener un programa de televisión. Steve Irwin era más conocido como el cazador de cocodrilos. Y allá en su zoológico de Australia, entre los muchos animales que tenía, él tenía un show con cocodrilos, en los cuales hay videos en YouTube donde se ve que hay un laguito en el cual anda un cocodrilo nadando y él se avienta al agua unos metros más adelante de él y el cocodrilo inmediatamente empieza a perseguirlo. Irwin nada y es sacado rápidamente por otra persona. Pero miren la imagen que está allí. En su mano derecha, Steve Irwin tiene un pedazo de carne cruda para alimentar al cocodrilo. Pero si alcanzan a ver, en su mano, en su brazo izquierdo, tiene a una bebé. Que saben una cosa, esa bebé era su hija, su propia hija de meses de nacida. Esta imagen fue muy criticada por las personas. Gracias a Dios no pasó nada. Nadie salió lastimado, pero fue muy criticado Steve Irwin porque decía la gente, ¿cómo es posible
que este hombre haya puesto en riesgo a su propia hija. Miren el tamaño del cocodrilo. Miren la distancia a la que está él del cocodrilo y la distancia a la que está su bebé. Eso precisamente es una ilustración de lo que significa jugar con la tentación, jugar con el peligro, tolerar, estar en un ambiente nocivo, en un ambiente que invita al pecado. Eso es jugar con la tentación. La historia de Steve Irwin, aunque en esta ocasión no sucedió nada malo, sí terminó de forma trágica, porque tiempo después él estaba haciendo un documental en el mar sobre una mantarraya gigante. Andaba con las cámaras, con todo su equipo, las personas que le ayudaban, andaba buceando, y su biografía dice que cuando la mantarraya gigante estuvo cerca de él, porque él se fue acercando mucho, se acercó tanto que él trató de montar la mantarraya por detrás. El animal acuático, al sentir una presencia extraña demasiado cerca de ella, se asustó y lanzó un coletazo que le clavó su aguijón aquí en el pecho cercano al corazón. Esto le provocó un infarto fulminante a Steve Irwin y él perdió la vida. Y los defensores de los animales, ¿saben qué dijeron? Ellos dijeron: hoy la naturaleza ha hecho justicia, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque Steve Irwin no respetaba a los animales, no respetaba su espacio, les provocaba demasiado estrés, y eso es lo que provocó en la mantarraya que simplemente se defendió ante la presencia de este ser extraño para ella. No justifico, ni defiendo, ni nada. Solo quiero darles esta ilustración de que así como a Steve Irwin le pasó esto, ¿por qué? Por acercarse, por jugar tanto con el peligro. De igual manera nos va a suceder a nosotros. Si andamos el sábado por la noche cambiándole la televisión, sin nada que hacer, buscando algo que ver, y de repente vemos una película, un pedazo, que ya sabemos que no debemos verla, la empiezas a ver y dices, voy a ver un pedacito nada más, y ya que se ponga fea, ya que empiecen las partes que no debo ver, la voy a quitar. Es eso, jóvenes queridos, es jugar con la tentación. Y si tú haces eso, casi te aseguro que vas a terminar viendo gran parte o toda la película. Si tú vas a una reunión y dices, solamente voy a dar un par de traguitos, no voy a emborracharme. Si tú empiezas con esto, estás jugando con la tentación y probablemente vas a terminar haciendo cosas que no habías pensado hacer. Por eso, algo que debes hacer ante la tentación es no tolerarla, no jugar con ella. Aléjate, huye, como lo hizo José. Número 2, contraataca con un escrito está. Yo escuchaba ahorita en el foro cómo acertadamente también decían que debemos responder con esto. Debemos responder con un escrito está. Jesús dijo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿correcto? Así le respondió al enemigo de Dios. Por eso es muy valioso, jóvenes, que nosotros atesoremos muchos versículos en nuestra mente. Muchos versículos. ¿Qué versículos podemos utilizar cuando estamos siendo puestos en tentación? A ver, coloquen alguno ahí en el chat. ¿Qué versículo se les viene a la mente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que no puedo resistir estas cosas. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí lo está repitiendo constantemente. Salmo 138:3 dice, el día que clamé me respondiste con vigor en mi alma. Podemos estar repitiendo el versículo también. Estamos en una tentación durante algún momento muy difícil en nuestra vida, podemos estar repitiendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Y ahí lo estamos repitiendo. Hay muchos versículos, jóvenes queridos, que nosotros podemos estar repitiendo, pero ¿sabes una cosa? Si no has creado el hábito de memorizar estos versículos, yo te animo a que empieces a hacerlo, porque esto te va a dar herramientas entonces para afrontar con fortaleza
la tentación. Ahora con los medios digitales es todavía menos práctico, dicen algunos, andar memorizando, porque rápidamente lo podemos buscar ahí en Google o en el buscador de nuestra aplicación el versículo que queremos. Pero hay que memorizarlos, muchachos. Hay que estar listos para contraatacar a la tentación. Y la tercera y última. Hay muchas cosas más que podemos hacer, pero yo solo quiero dejarles 3. La tercera y última. Piensa a futuro. Piensa a futuro. ¿Qué significa esto? Ya dijimos que cuando uno cede a la tentación, cuando uno cae en el pecado, las consecuencias van a ser trágicas y dolorosas. Vas a sufrir mucho. Entonces piensa a futuro. Cuando estás siendo puesto en tentación ante una cerveza, ante emborracharte, piensa a futuro. ¿Es esto lo que quiero para mi vida? ¿Así me veo dentro de 5 años? Piensa a futuro cuando estás a punto de cometer un pecado. Imagínate que está el enemigo, un demonio invisible ahí a tu lado invitándote a cometer pecado. Si lo pudieras ver físicamente, lo más seguro es que no cometerías pecado. Pero como no lo ves, entonces podemos dar el paso. Pero imagina a futuro que ese que te está invitando lo está haciendo para hacerte mal, para dañarte, para hacerte sufrir. Piensa a futuro. Si tengo relaciones íntimas con mi novia, a futuro, ¿qué va a suceder? Puede haber un embarazo no deseado y principalmente va a provocar una separación entre Dios y mí y conmigo. Va a detener las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Voy a sentir una culpa con la cual no voy a poder cargar. Eso es pensar a futuro. No pienses solamente en el momento, en lo que te ofrece la tentación allí. No, tú piensa más allá. Piensa, ¿cómo voy a avergonzar a mis padres con esto que voy a hacer? 3 cosas entonces. No toleres la tentación, no juegues con ella. Contraataca con un escrito está y piensa a futuro. Voy a terminar rápidamente con esto. Vean a esta muchacha, sonriente, feliz, orgullosa, victoriosa. ¿Saben cómo se llama ella? Ella se llama Marion Jones. Esta muchacha jovencita fue una estrella olímpica en Sydney 2000. Ella participó en las carreras de velocidad de 100, 200 metros en varias competencias y obtuvo 3 medallas de oro y 2 de bronce en unos mismos Juegos Olímpicos. Sin embargo, ella fue acusada tiempo después de haberse dopado, de haber utilizado sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento físico. A ella le hicieron pruebas de laboratorio, de sangre, de orina, de todo eso, y en todas las pruebas salía negativo, negativo, negativo. Sin embargo, los que se meten mucho en este asunto del dopaje, en el deporte, saben que la ciencia del dopaje va adelantada a la del antidopaje. Es decir, primero sacan la sustancia que no pueda ser descubierta por el laboratorio y los científicos se tardan en poder descubrir la sustancia. No sé si me di a entender. Total que a ella le salían negativas todas las pruebas, pero la gente seguía acusándola de que había usado sustancias prohibidas. La cuestionaron, le preguntaron una y otra vez, ella seguía negando, hasta que no pudo más. Y en una entrevista ella cuenta cómo estuvo 5 horas una vez en un cuartito pequeño con agentes del FBI, respondiendo por 5 horas prácticamente la misma pregunta. ¿Utilizaste sustancias prohibidas en esos Juegos Olímpicos? Por 5 horas la misma pregunta, hasta que ella explotó, no pudo más y tuvo que aceptar su error. Mírenla aquí, qué feliz y sonriente está. Ella fue condenada a 6 meses en la cárcel. Para ese entonces ya estaba casada y con sus niños. Tuvo que dejar a su familia para estar en la prisión por 6 meses. Tuvo que, además de eso, pues de entregar sus medallas. Fueron borrados todos sus récords de los registros olímpicos y tuvo que dar una disculpa pública ante la gente.
Pueden ver ustedes el video en YouTube, es un video de superación, es muy triste, porque ella dice, estoy ante ustedes, ante mi familia, mis amigos, ante mis fans, dice ella, para decirles que soy una tramposa, que soy una engañadora, que hice trampa para ganar esas medallas y los he defraudado a todos ustedes. Y empieza a llorar. Realmente da lástima ver esa escena. Pero quiero que vean esto, miren. Miren nada más. Acá veíamos sonrisa, felicidad, aplausos. Y miren aquí lo que provoca siempre el pecado. Dolor y sufrimiento. Aquí están las dos caras, miren. Feliz y triste. Finalmente, jóvenes queridos, ¿qué debemos hacer cuando el enemigo nos pone en tentación? Tú debes tener una decisión firme y decir, no voy a otorgarme este placer porque sé que después tendré que sufrir caras y dolorosas consecuencias. Me está ofreciendo el diablo esto, pero no me lo voy a otorgar porque después me va a cobrar más, porque ya sé que él no quiere mi felicidad, quiere solamente mi sufrimiento, quiere mi perdición. Puedes decir también, si Dios me ha prohibido algo, sin duda es para mi propio bien. Por lo tanto, obedeceré todo lo que Él me diga. Si Dios te ha dicho, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, te lo está diciendo para que seas feliz. Si Él te ha dicho, no robes, no codicies, lo hace para tu felicidad. Si Él te ha dicho, no cometas adulterio, no tengas relaciones íntimas antes de casarte, te lo ha dicho para que goces de un matrimonio, de una sexualidad plena, feliz, con todas las de la ley, ante Dios y ante la sociedad. Y lo vas a disfrutar mucho en el marco que Dios ha establecido. Por eso es que Dios nos ha prohibido ciertas cosas, si es que queremos llamarle así, prohibido. Y finalmente, y la principal, debes decir, si Dios me ama tanto, ¿cómo podría yo pecar contra Él? Esto es lo que dijo José también. ¿Cómo podría hacer este grande mal y pecar contra Dios? Y tú puedes decir eso, si Dios me ama tanto, si Dios me ha bendecido tanto, si Dios me ha dado esta familia, si Dios me ha dado la oportunidad de estudiar, me ha dado esto y lo otro, ¿por qué he de desobedecerle? ¿Por qué he de pecar contra Él? Si Dios me ama, me ha bendecido, entonces de todo corazón yo le voy a obedecer. Ese debe ser nuestro deseo, jóvenes queridos. Y yo te animo en este momento a que hagas esa decisión, querido joven. Yo te animo a que tú hagas un pacto con Dios. Yo te animo a que tú le digas a Dios, Señor, he pecado en el pasado, he cedido a la tentación en más de una ocasión, sin duda alguna, pero en este momento quiero pedirte perdón en el nombre de Cristo Jesús y quiero que me ayudes a serte fiel. Porque sabes una cosa, querido joven, el diablo podrá ser muy astuto y podrá ponerte 1000 tentaciones, pero ¿sabes algo? El enemigo de Dios no tiene la fuerza, lo voy a repetir, el enemigo de Dios no tiene la fuerza para hacerte pecar. Tiene las estrategias para ponerte en tentación, pero no tiene la fuerza para obligarte a pecar. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, la decisión está en ti. Vas a ser puesto en tentación, vas a contraatacar con un escrito está, vas a huir, vas a pensar a futuro, pero al final de cuentas vas a tener que tomar la decisión de decirle a Satanás, gracias, no, y de decirle a Dios, Señor, te amo y por eso te voy a obedecer. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta tarde hacer este pacto con Dios y decirle a Dios, Señor, quiero obedecerte. Padre Santo, quiero ser fiel a cada uno de tus mandamientos. Si este es tu deseo, yo te voy a pedir que lo escribas allí en el chat. Ponle, quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Y a todos los que escriban eso en el chat los vamos a incluir en la oración para que Dios les tome en cuenta, les dé fortaleza para ser fuertes, disciplinados, para mantenerse firmes ante los ataques del enemigo.
Señor, quiero serte fiel. Pónganle ahí. Señor, quiero serte fiel. Escriban en el chat. Saben, queridos jóvenes, yo los comprendo. Yo sé todo lo que afrontan todos los días, cómo el enemigo pone tentaciones tan coloridas, cómo los jóvenes son su blanco, su objetivo principal. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si hace caer a los jóvenes, no solamente los daña a ustedes, si les hace caer a ustedes, también daña a sus padres, a su familia, a su iglesia. Es un daño muy grave el que puede provocar el enemigo con los jóvenes. Por eso, toma la decisión y escribe ahí, Señor, quiero serte fiel. Y si así lo haces, vamos a orar en este momento, te vamos a incluir en la oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude a mantenernos fieles. Oremos, por favor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta tarde, noche ya, por tus muchas bendiciones. Gracias, Señor, porque eres muy misericordioso con nosotros. Gracias porque perdonas nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Padre Santo, queremos suplicar que nos des fortaleza, que nos ayudes a resistir los ataques del enemigo, las tentaciones que él nos coloca, a que lo alejes de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, a que la presencia tuya sea una constante en nuestras vidas, de manera que el enemigo no pueda acercarse, a que pongas una orden de restricción contra nosotros, Padre, de manera que el diablo no se acerque para hacernos daño, y que cuando nos ponga en tentación, nosotros podamos mantenernos fieles a ti. Hay un grupo de tus hijos que ha escrito la leyenda, Señor, quiero serte fiel. Tú los conoces. Quiero suplicarte, Señor, con humildad, que seas con cada uno de ellos, que les ayudes a mantenerse firmes y fieles a tus mandamientos, a depender de ti en todo momento, para que ese grupo de jóvenes sea una luz en medio de la oscuridad, para que ese grupo de jóvenes se caracterice por ser jóvenes diferentes en medio de este mundo de pecado. Utilízales con poder. Utiliza sus talentos para bendición de tu iglesia, para compartir el evangelio. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jóvenes queridos, ha sido un placer estar con ustedes. Me dio mucho gusto. Saludos desde acá, desde Tecate, Baja California. Estoy en Baja California aún. Estoy en proceso de mudanza yéndome a la misión noroccidental. Y no me quiero despedir sin darles saludos de mi esposa, Lucero Alpírez. Hasta me pasó un papelito aquí. Diles que les mando saludos a los hermanos de Sinaloa. Así que les manda saludos mi esposa, Lucero Alpírez. Feliz semana. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.